Bienvenidos, queridos estudiantes. Deseo se encuentren bien. Es un placer estar nuevamente con ustedes en el día de hoy. Les habla su maestra Rubí Lorenzo Corsino. Un abrazo desde la distancia. Antes de iniciar con la clase en el día de hoy, vamos a dar las gracias a Dios por el nuevo día que nos concede y a pedirle que nos brinde la sabiduría necesaria para desarrollar los contenidos del día. En el día de hoy estaremos trabajando desde la asignatura de Ciencias Naturales. Sé que están ansiosos por saber qué desarrollaremos en esta ocasión. Sin embargo, es importante que recordemos lo que hemos aprendido en la clase anterior. En la clase anterior estuvimos trabajando con el proyecto número 4, un informe estadístico. Desarrollamos diferentes conceptos como son la nutrición, la alimentación balanceada, los alimentos, qué es el azúcar científicamente y cómo afecta el mismo a nuestro cerebro. Durante este trayecto hemos realizado la definición de estos conceptos o desarrollado estos temas con la finalidad de que pudieses tener las herramientas necesarias para desarrollar tu proyecto número 4, el informe estadístico. En el día de hoy estaremos realizando un recuento sobre los temas que hemos estado desarrollando en estos días para la realización de los diferentes proyectos. En el proyecto número 1, la construcción de una guía turística, estuvimos trabajando con el clima y el tiempo atmosférico. En el proyecto número 2, un estudio de video en casa enfocado al virus COVID-19, estuvimos trabajando los temas de la temperatura y el calor. Para el proyecto número 3, estuvimos trabajando con la infografía enfocada en responder a la pregunta, ¿cada vez más humanos? En este proyecto trabajamos con los temas el crecimiento poblacional y cómo afecta el mismo en la disponibilidad de los recursos como son alimento, agua y energía eléctrica. En la realización del proyecto número 4, un informe estadístico el cual buscaba responder a la pregunta ¿cuánta azúcar basta? Desarrollamos algunos conceptos, los cuales fueron la nutrición, la alimentación balanceada, el azúcar, pero desde el área científica, y además verificamos cómo afecta el consumo excesivo del azúcar a nuestra salud. Imagino que te preguntaste, ¿cómo las ciencias naturales y las demás asignaturas te brindarían las herramientas necesarias para el logro de estos proyectos? Para la realización de los diferentes proyectos que has encontrado en tu cuadernillo número 1, estuvimos trabajando diferentes temas, los cuales realizaremos el reencuentro a continuación. Para el proyecto número 1, la construcción de la guía turística, recuerdas, estuvimos trabajando con el clima y el tiempo atmosférico. ¿Recuerdas qué es el clima? El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que sucede en un lugar durante un tiempo prolongado. Por ejemplo, en los bosques de Centroamérica predomina el clima tropical, ya que son lugares cálidos y húmedos con abundantes lluvias durante el verano. Los factores que influyen en el clima son la latitud, la altitud, el relieve, la cercanía al mar o las corrientes marinas. Estos factores hacen que los elementos que constituyen el clima, temperatura, precipitación, humedad, presión o vientos, varíen de un lugar a otro. ¿Sabías que existen diferentes tipos de climas en la Tierra? Hay una gran variedad, y cada uno tiene sus características propias. Podríamos dividirlos en climas cálidos, templados y fríos. Vamos a conocer alguno de ellos. El clima ecuatorial, el clima tropical y el clima desértico son climas cálidos. El clima polar y el clima de alta montaña son climas fríos. En los últimos siglos, el clima de la Tierra ha cambiado como consecuencia del calentamiento global, es decir, del aumento de la temperatura del planeta debido en gran parte a la acción de los seres humanos. El cambio climático afecta a todos los países del mundo, produciendo un impacto negativo en su economía, la vida de las personas y de todos los seres vivos. En un futuro se prevén consecuencias peores si no tomamos medidas urgentemente. Después de ver el video, ¿te has preguntado si el clima influye en la decisión de seleccionar un destino para ir a vacacionar?
Recuerda que comentábamos que cuando vamos a vacacionar es importante dominar ciertas informaciones del lugar al que pretendemos visitar, como por ejemplo su clima, su moneda, su cultura y su gastronomía. Así realmente tendremos la certeza del lugar que queremos visitar y conocer. Podemos definir el clima como el comportamiento general de las condiciones atmosféricas por un largo periodo de tiempo. El clima está compuesto por diferentes elementos, los cuales son las temperaturas, las precipitaciones, la humedad y la presión. De igual forma, este se modifica por diferentes factores, los cuales son la altitud, la latitud y la localización. Continuamos con el tiempo atmosférico. Indicamos que el tiempo atmosférico se refiere a las condiciones atmosféricas que cambian de un momento a otro. ¿Qué se toma en cuenta referente al tiempo atmosférico? A. La presión. B. La temperatura. C. La humedad. Y D. La presión, temperatura y la humedad. Si escogiste la opción D, estás en lo correcto. Se toma en cuenta la presión, la temperatura y la humedad. Ahora veremos cómo desarrollamos el proyecto número 2, un estudio de video en casa enfocado al virus COVID-19. En esta ocasión estuvimos trabajando con la temperatura y el calor. Para desarrollar estos temas, estuvimos anclándonos a la pregunta: indicamos que los factores climatológicos como la temperatura y el calor sirven de propagación al virus del COVID-19. Esto se obtuvo como resultado del estudio realizado por el catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, Fernando Antonio López Hernández, quien en colaboración con otros investigadores desde Canadá y Brasil obtuvieron estos resultados. Este estudio fue publicado por la revista Geographical Analysis. Partiendo de estas informaciones, nos realizamos la siguiente pregunta: ¿es favorable o no la temperatura de nuestro país para la propagación del COVID-19? ¿Recuerdas cómo podemos definir el calor? No. Pues acompáñame a ver el siguiente video en el cual estaremos profundizando más sobre este tema. El calor es la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos de diferente temperatura. La energía térmica está relacionada con el movimiento de átomos y moléculas. Curiosamente, hay más calor en un iceberg cuya temperatura es poco menor de 0 grados centígrados que en una taza de agua hirviendo. Si bien la temperatura del agua en la taza es más alta, el número de moléculas en el iceberg, que se mueven aunque lentamente y por ende tienen una energía, es mucho mayor que el número de moléculas del agua de la taza. Por ello, la energía térmica del iceberg es mayor que la de la taza de agua. Transferencia de calor. El calor se transmite en forma espontánea entre dos cuerpos de diferentes temperaturas. Si se coloca en la mano una piedra caliente, digamos a 40 grados centígrados, habrá una transferencia de energía térmica o calor de la piedra a la mano, la cual se calentará.
Pero si se pone en la mano un hielo, esta cederá energía térmica o calor al hielo, que está más frío, y la mano se enfriará. En los ejemplos anteriores, la piedra se enfría y la mano se calienta, y el hielo se derrite y la mano se enfría, pues el cuerpo más caliente le transfiere energía térmica al más frío, siempre en ese sentido. También se transmite calor cuando alguien se acerca a una fogata. El calor del fuego se transmite al aire y de este al cuerpo, que se calienta. Si por otro lado durante un día helado se sale al exterior sin abrigo adecuado, el calor del cuerpo se transfiere al aire que lo rodea y se siente inmediatamente frío. Como se observa, al transmitirse energía térmica, el cuerpo que cede energía se enfría y el que la recibe se calienta. En otras palabras, el calor siempre viaja de algo caliente a algo frío, nunca al revés. Cuando dos cuerpos con diferente temperatura entran en contacto térmico y hay una transferencia de calor entre ellos, al paso del tiempo ambos alcanzan la misma temperatura y ya no fluye calor entre ellos. En ese momento se dice que han alcanzado el equilibrio térmico. ¿Cómo ocurre la transferencia de calor? Existen tres formas en las que ocurre el desplazamiento o transferencia de calor entre diferentes sustancias u objetos: conducción, convección y radiación. Después de ver el video sobre el calor, podemos inferir que el calor es el que influye en que la temperatura aumente o disminuya. Mientras más calor hay, pues la temperatura más aumenta. Y mientras el calor disminuye, pues la temperatura disminuirá. Podemos agregar que la temperatura es la medida de energía cinética promedio que está compuesta en los átomos y moléculas de un cuerpo. Para ayudarnos a medir la temperatura tenemos el termómetro y dentro de los más comunes se encuentra el termómetro de mercurio. Continuaremos con el proyecto número 3. La infografía, la cual estaba enfocada a responder a la pregunta, ¿cada vez más humanos? Para desarrollar este proyecto estuvimos trabajando con el tema del crecimiento poblacional y cómo afectaba el mismo a la disponibilidad de los recursos, alimento, agua y energía eléctrica. La realización de este nuevo proyecto tenía como objetivo que respondieras a las interrogantes, las cuales son: ¿cuáles son las causas y consecuencias del crecimiento poblacional? ¿Cómo impacta el crecimiento demográfico en la disponibilidad de los alimentos, el agua y la energía eléctrica? Además, busca que investigues y describas la problemática del embarazo adolescente en República Dominicana. ¿Qué es el crecimiento poblacional? La población mundial cada día conforme pasa el tiempo está en constante crecimiento, por lo cual se hace cada vez más numerosa. Para profundizar más en el concepto del crecimiento poblacional, a continuación tendremos un video. Acompáñame a verlo. ¿Es el crecimiento poblacional un determinante de la pobreza? ¿Tuviera República Dominicana menos niveles de pobreza si fuera menor su población? ¿Estábamos mejor antes que ahora? La respuesta es no. Para el año 1992, la población dominicana ascendió a los 7 millones. Hoy en día ronda los 10 millones en apenas 48.600 kilómetros cuadrados. Sin embargo, con una densidad poblacional casi a la mitad de la de hoy, la pobreza era mayor, siendo el porcentaje de la población dominicana en pobreza extrema un 10.8%. Se entiende por pobreza total la situación donde los ingresos de una persona son inferiores al valor de la canasta básica de bienes y servicios. La pobreza extrema se trata de la indigencia. Acá el individuo no dispone de los recursos que permitan satisfacer al menos las necesidades básicas de alimentación. Entre el 2002 y el 2004, la pobreza extrema en República Dominicana aumentó alrededor de 7 puntos porcentuales, donde la crisis económica del 2003 redujo en un año el ingreso per cápita de la población en comparación a la década anterior, debido al aumento del precio de alimentos y otros productos básicos.
En países subdesarrollados se evidencia que el crecimiento poblacional es uno de los causantes más importantes de la pobreza. Sin embargo, aunque representa un serio problema, está directamente relacionado con la calidad del desarrollo humano a través del sistema educativo. Tampoco podemos descartar que los recursos y servicios básicos guardan una estrecha relación con la calidad de vida de la población. Cabe destacar que el 50% de los que sufren pobreza extrema se concentra en las principales 5 provincias y zonas urbanas del país, como es el caso del Distrito Nacional, dividida en 3 circunscripciones. La circunscripción 1, con una extensión de 39 kilómetros cuadrados, cuenta con 38 barrios. La circunscripción 2, también con 39 kilómetros cuadrados, cuenta con 18 barrios. Y la circunscripción 3, con apenas 13 kilómetros cuadrados, cuenta con 14 barrios. Presenta la mayor ocupación por hacinamiento, densidad poblacional y demás pobreza. Para este año 2020, la pobreza en República Dominicana aumentaría alrededor de 5 puntos porcentuales, según las proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Se prevé que la pobreza en República Dominicana pasará de un 20.3% en el 2019 a un 24.7% en el 2020, para un incremento de un 4.4%. Asimismo, la CEPAL estima que el 2.2% de la pobreza extrema en el país pasará de 4.5% a 6.7%. En conclusión, erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones para el 2030 sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad. Para ello, debemos de enfocarnos en los más vulnerables, aumentar el acceso a los recursos y servicios básicos, además de contemplar las nuevas amenazas que plantean el cambio climático, los conflictos y la seguridad alimentaria. A nivel mundial, más de 700 millones de personas aún viven con menos de $1.90 al día. Ahora tú, dinos, ¿qué otras acciones se pueden hacer para alcanzar el cambio? Después de ver el video, podemos agregar que el crecimiento poblacional o crecimiento demográfico no es más que el cambio en la cantidad de pobladores que se verifica en una región determinada en un intervalo de tiempo determinado. Es bueno recordar que el término crecimiento poblacional no solo se utiliza para referirse a la población humana, sino que también es utilizado por la ecología y la biología en el estudio de la población de animales. Existen 2 tipos de crecimiento poblacional. Uno es el positivo y otro el negativo. Se conoce como crecimiento poblacional positivo cuando los pobladores de una región determinada aumentan, mientras que el crecimiento poblacional negativo es aquel en el cual los pobladores de una región determinada pues disminuyen. A continuación estaremos viendo las causas del crecimiento poblacional. Número 1. Fecundidad y condiciones de salud. Número 2. Aumento de la longevidad. Número 3. Las migraciones. Número 4. Cambios en la calidad de vida en general. El aumento de la población trae consigo muchas ventajas, pero también problemáticas y consecuencias, tales como, número 1, aumento de la demanda de bienes y servicios. Número 2, intercambio y enriquecimiento cultural y genético. Número 3, deterioro del nivel de vida. El incremento de la población mundial, como habíamos mencionado anteriormente, trae consigo muchas ventajas, pero también muchas problemáticas y consecuencias, dentro de las cuales también se pueden mencionar el hambre, la pobreza, la falta de educación y el decremento en la salud.
Es por esto que la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha realizado una agenda en la cual pretende verificar algunas medidas con las cuales poder contrarrestar este tipo de problemática que presenta la población mundial actual. Para continuar, mis queridos jóvenes, estaremos trabajando con el proyecto número 4, un informe estadístico enfocado en responder a la pregunta, ¿cuánto azúcar basta? Para desarrollar este proyecto estuvimos trabajando con la alimentación mundial y el problema que tenemos actualmente sobre el consumo excesivo de azúcar en la alimentación diaria. Me imagino que te llegaste a preguntar, ¿de qué me servirá analizar la alimentación mundial y el consumo excesivo del azúcar en la alimentación diaria para la realización de un informe estadístico? Estos te sirvieron de mucho, ya que este proyecto buscaba que respondieras a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los alimentos que contienen exceso de azúcar? ¿Cómo influye la alimentación inadecuada en el desarrollo del ser humano? Además, que investigues y describas la alimentación y uso del azúcar en la República Dominicana. Para iniciar a trabajar los temas referentes a este proyecto, iniciaremos con la nutrición. Y para recapitular y desarrollar el mismo, tendremos a continuación un video. Acompáñame a verlo. Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Alexa Zambrano. Vamos a hablar hoy día de nutrición. Cuando nosotros nos referimos a nutrición, debemos diferenciar ciertos conceptos que son básicos. ¿Es alimentación y nutrición lo mismo? ¿Son sinónimos o son cosas diferentes? Cuando nosotros nos referimos a nutrición, hablamos específicamente de cómo nuestro cuerpo se nutre en nuestras células en base a los alimentos que consumimos. Entonces hablamos que alimentación es el acto de llevar los alimentos a nuestra boca dependiendo de nuestros gustos, de nuestros placeres y demás. La nutrición en sí es la que nos va a dar la calidad de la vida que vamos a tener basada en la alimentación. Es por eso que debemos escoger cuáles son los alimentos que nos van a garantizar una nutrición saludable y apta para cada etapa de nuestras vidas. Los alimentos que generalmente nosotros debemos escoger son alimentos que deben ir alineados a la vida saludable. Obviamente, estos son las frutas, verduras, proteínas, carbohidratos, grasas, pero siempre que sean de origen vegetal y que tengan las mejores cualidades y características basándose en las necesidades de cada persona. Nosotros debemos diferenciar que hay alimentos que son muy buenos y hay alimentos que no lo son. En este caso podemos citar, por ejemplo, a la comida chatarra como un tipo de alimentos que no son lo más favorable para tener una buena nutrición. Por ejemplo, hablemos de una hamburguesa, que es la típica comida, la comida chatarra que nosotros podemos conseguir. Nosotros, para garantizar una buena calidad de esta alimentación, podemos hacerla y prepararla en casa, garantizando así que los ingredientes que estemos consumiendo sean realmente aptos y que sean saludables. Cuando hablamos de conceptos generales de nutrición, también debemos diferenciar ciertos conceptos basados en los hábitos. Debemos saber cómo comemos dependiendo de los horarios, de la calidad, de la cantidad, de la variedad de los alimentos. Cuando hablamos de variedad es cuando debemos escoger los alimentos de todos los grupos, es decir, frutas, verduras, proteínas, grasas y carbohidratos. Esa es una alimentación equilibrada que es variada y que realmente va a aportar con todos los nutrientes que debemos consumir día a día. Cuando hablamos de calidad, hablamos de los alimentos basados en la calidad que estamos ingiriendo. Es diferente consumir una grasa vegetal de una grasa animal. La grasa vegetal siempre va a ser más sana porque tiene ácidos grasos insaturados que son beneficiosos para el cuidado de nuestro corazón, mientras que la grasa animal tiene un poco más de grasas saturadas que no son tan beneficiosas para nuestro cuidado del corazón. Recordemos entonces que para mantener una nutrición adecuada debemos primero comer 5 comidas al día, no saltarnos ninguna de las comidas, peor el desayuno.
Segundo, tener variedad de alimentos que incluyan todos los grupos de alimentos para poder garantizar una nutrición saludable día a día. Tercero, respetar las cantidades y las porciones. No hay que comer porciones grandes ni repetir los platos porque así estamos aumentando la cantidad de calorías que requerimos diariamente. Y por último, garantizar la comida para toda nuestra familia y así poder tener una vida saludable. Después de ver el video sobre la nutrición, podemos agregar que esta es definida por la Organización Mundial de la Salud, OMS en sus siglas, como la ingesta de alimentos necesarios para contribuir al desarrollo del organismo. Además, debe estar acompañada de la realización de ejercicio físico regular, lo cual conforma los elementos pertinentes para poder inferir que una persona tiene un buen estado de salud. ¿Qué es el azúcar? ¿Cómo se puede validar la misma científicamente? El azúcar además es conocido como un carbohidrato. Podemos también agregar que existen diferentes tipos de azúcares. Pero para profundizar en este tema, a continuación tendremos un video con el Dr. Lechuga, el cual nos hablará más sobre el mismo. Veamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy el Dr. Luis R. Lechuga y yo quiero compartir con ustedes un tema importante referente a aquellos mitos que existen en el aspecto de que el azúcar es lo único que te va a dar el aspecto de energía. Quédense para ver la información y comenzamos. Bien, aquí es importante que tú sepas qué es el azúcar. El azúcar también lo conocemos como un sinónimo de carbohidrato, pero es importante también que sepas que hay varios tipos de azúcares. Por aquellas personas que se llegan a preguntar o se llegan a hacer el aspecto de decir, es que necesito consumir algo dulce para que me dé energía, necesito mi café cargado de azúcar o mi té cargado de azúcar, porque si no entonces me da el típico bajón. Voy a sentirme muy cansado y voy a estar sin ningún tipo de energía. Bueno, quiero que sepas algo importante referente al aspecto del azúcar, aquel azúcar que manejamos en un aspecto convencional, el azúcar popular que puede llegar a conocer, que es el aspecto de la glucosa, lo que te estoy comentando. Hay varios tipos de azúcares, hay varios tipos de glucosa. Uno de ellos es la sacarosa. La sacarosa es ese tipo de azúcar que tú vas a encontrar entonces en los alimentos convencionales, aquel azúcar de mesa. Y este tipo de azúcar, la sacarosa, va a generar que tu metabolismo se altere. Por eso es muy importante que este tipo de azúcar, la sacarosa, la elimines de tu aspecto dietético. La puedes eliminar y disminuirla al mínimo, ya que esto va a alterar mucho tu metabolismo y lo único que va a propiciar es que te dé muchas alteraciones en el mismo, en el aspecto de tu metabolismo. Eso te puede propiciar a estar teniendo aspectos en descontrol. Si tú ya eres diabético, no te va a generar un buen control de tu diabetes, pero también no es la única que va a elevarlo, porque generalmente, como te digo, puede tener todos los alimentos glucosa y esto puede generar una alza de la glucosa en tu sangre. Entonces la principal fuente de energía en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, es la glucosa. Y como te digo, popularmente se conoce como el aspecto de decirle azúcar. Para hacerte resumen y te repito, el azúcar de la mesa se conoce entonces como sacarosa. Eso también es glucosa, pero esta es la que va a alterar tu metabolismo en el aspecto que estés consumiendo todo esto en los refrescos, de igual forma en todos los aspectos de alimentos, chatarras que tienen mucho contenido de este tipo de dulce. Porque hay varios tipos de azúcar, como lo es la fructosa, la sacarosa, la lactosa, la galactosa. Entonces son cosas importantes que también debes saber. Eso también va a elevar los niveles de glucosa en sangre. Después de ver el video con el Dr. Lechuga, podemos recobrar o inferir que el tipo de azúcar que en verdad es un poco dañino o realmente dañino para el ser humano es la sacarosa. Cuando consumimos la misma en exceso, esta produce consecuencias negativas para nosotros los seres humanos. Mis queridos jóvenes, después de realizar el recuento de los 4 proyectos que trabajamos en su cuadernillo número 1, hemos llegado al final de la clase por el día de hoy. En el proyecto número 1 estuvimos trabajando con la construcción de la guía turística y desarrollamos los temas del clima y el tiempo atmosférico. Para el proyecto número 2, estuvimos creando un estudio de video en casa enfocado al virus COVID-19. En este desarrollamos los temas de la temperatura y el calor. Para el proyecto número 3, estuvimos creando una infografía la cual buscaba responder a la pregunta, ¿cada vez más humanos? En este realizamos el desarrollo del concepto crecimiento poblacional y cómo afecta el mismo a la disponibilidad de los recursos, alimento, agua y energía eléctrica.
Para finalizar, pero no menos importante, desarrollamos el proyecto número 4, un informe estadístico, el cual estaba enfocado en responder a la pregunta ¿cuánto azúcar basta? Para la realización de este proyecto, verificamos y desarrollamos los conceptos de nutrición, alimentación balanceada, el azúcar, cómo se define científicamente y cómo afecta la misma a nuestro cerebro. Mis queridos jóvenes, como siempre es un placer para mí estar compartiendo con ustedes otro día más de clase. Recuerden, por favor, lavar sus manos frecuentemente, cumplir con el distanciamiento social, hacer uso de su mascarilla y colaborar a que sus familiares lo hagan también. Nos vemos en una próxima clase. Estuvo con ustedes su maestra Rubí Lorenzo. Un abrazo desde la distancia. Cuídense. Adiós.